Muy buen día, bienvenidos a una nueva clase del curso de Geomática del programa de formación de técnicos en manejo de área silvestre del Centro de Formación Técnica IDMA. A continuación vamos a presentar algunos elementos que incluye una cartografía básica. Primero, contarles un poco de cuál es la historia de la cartografía, ¿ya? La cartografía es una técnica a través de la cual nosotros podemos expresar diferentes elementos, ¿cierto?, con una dimensión espacial, ¿ya?, en lo que se caracteriza como un mapa. El mapa inicialmente ha sido vinculado a caracteres estéticos, ¿ya?, artísticos. De hecho, en sus inicios, las representaciones cartográficas o mapas estaban muy vinculadas a lo que eran representaciones artísticas, como por ejemplo podemos ver este león de acá, ¿cierto?, que tiene representado, ¿cierto?, una serie de territorios en su cuerpo, o estos dos individuos acá que están representando esta comarca, por ejemplo. Desde sus inicios, la cartografía, ¿cierto?, inicialmente ha sido utilizada para poder identificar hitos en el espacio. Actualmente, la cartografía básica tiene ciertos elementos distintivos y que son muy necesarios para poder entenderla, ¿ya? Por un lado, vamos a tener que cada mapa es necesario tener un título, ¿ya? Ese título nos va a indicar de qué se trata el mapa. Posteriormente, los mapas están siempre orientados, en la mayoría de las veces pueden estar orientados para otra forma, pero la mayoría de las veces se orientan con el norte hacia arriba, lo que se llama el norte geográfico. Ya vamos a tener dos nortes, tenemos un norte magnético y un norte geográfico. El norte magnético tiene una leve inclinación, ¿ya? El norte geográfico siempre está en esta posición. Por lo tanto, cuando ustedes vean un mapa, generalmente va a estar orientado hacia el norte. ¿Cómo podemos saber si ese mapa se encuentra orientado o no hacia el norte? Ya que tiene una rosa de los vientos, ¿cierto? Y en este caso va a apuntar hacia el norte. Muchas veces a lo mejor no está la rosa completa, sino que hay una flecha que indica el norte geográfico. Otro elemento importante es la escala, ¿cierto? Van a haber dos tipos de escala, una escala gráfica y una escala numérica, eso ya lo revisamos en una de las clases anteriores, y esta escala nos va a entregar información de cuál es la superficie de territorio que este mapa está representando. Ya en este caso la escala gráfica pues es dinámica, por lo tanto, ¿a qué se refiere que sea dinámica? Que si yo este mapa, por ejemplo, lo imprimo en una página pequeñita, ¿cierto?, la escala gráfica también va a cambiar con la impresión del mapa, ¿ya? Y si lo imprimo en una hoja muy grande, las dimensiones van a cambiar. En cambio, la escala numérica, ¿cierto?, que es el valor de centímetros reales a los cuales equivale un centímetro en nuestra cartografía, se mantiene estático. Por lo tanto, si el mapa se diseña con una escala, tiene que ser impreso con esa escala en la escala numérica, ya, porque es estática. Otro elemento importante de nuestro mapa es la simbología. Cuando nosotros queremos interpretar la información que este mapa nos está entregando, ¿cierto?, tenemos que mirar una simbología, y esa simbología puede expresar diferentes elementos. Elementos más bien simples, como por ejemplo calles, ciudades, etcétera, o límites de comunas, o puede expresar elementos más complejos, como por ejemplo ruido, zonas de diferente uso dentro de un parque nacional, etcétera. Si nosotros no tenemos una leyenda, ¿cierto?, una simbología ad hoc con nuestro mapa, va a ser muy difícil de interpretarlo. Por otro lado, es importante que todos los elementos que salen en nuestra cartografía tengan una representación en la leyenda, ya que si quedan algunos elementos que aparecen en el mapa y no están en la leyenda, no los vamos a poder leer, no los vamos a poder interpretar. Hay otros elementos que tienen los mapas, ¿cierto?, que muchos de ellos indican lo que se llama la proyección geográfica o proyección cartográfica, ¿ya? Esto lo vamos a revisar en una de las clases un poco más adelante, pero en realidad es la representación de que el mapa en realidad es llevar un elemento que es esférico, que es el planeta Tierra, a una representación planar, ¿ya? Y esa transformación se puede hacer de diferentes formas, esto lo vamos a ver en una de las clases que sigue. Por lo tanto, generalmente los mapas indican a qué tipo de proyección se está utilizando. En Chile las proyecciones más comunes son las que se llaman proyecciones UTM, o Universal Transversal de Mercator, que corresponde a un tipo de proyección cilíndrica. Otro elemento importante dentro de una cartografía es la grilla. Esta grilla nos permite a nosotros localizar el mapa en un contexto más amplio. Esta grilla puede tener, por ejemplo, latitud y longitud,
¿cierto? La latitud nos va a entregar la distancia, ¿cierto?, que tiene desde el Ecuador, ¿cierto? Y la longitud nos va a entregar la distancia que este lugar tiene desde el meridiano de Greenwich, que es la longitud 0. Ecuador, latitud 0, y Greenwich, la longitud 0. En Chile la cartografía básica se encuentra distribuida en dos tipos, ¿ya? Y la maneja principalmente lo que es el Instituto Geográfico Militar. Vamos a tener cartografía de mayor detalle que está en una escala de 1 a 50.000, es decir que un centímetro representa 50.000 centímetros en el espacio, un centímetro en nuestro mapa. Si nos fijamos acá tenemos una zona que está cerca de Los Ángeles y podemos identificar que hay una gran cantidad de mapas que componen este territorio. Por ejemplo, si nosotros vivimos en la zona de la ciudad de Angol, que se encuentra acá, tendríamos que comprar la carta de Angol, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer un estudio que ocupara una gran proporción de territorio, no es necesario ocupar estas cartas que son muy detalladas, sino que podemos acceder a las cartas que están en escala 1 a 250.000, es decir que un centímetro en el mapa representa 250.000 centímetros en el espacio. Y acá, por ejemplo, nos vamos a ir a la carta Taltal o a la carta Antofagasta, que barre una gran cantidad de cartas pequeñitas de la anterior. ¿Cuál es la gracia? Que si nosotros nos alejamos, como ustedes ya lo saben, vamos a perder detalle de algunos elementos. La cartografía básica del IGM es de este formato, ¿cierto? No lo van a ver también en sus casas porque es un mapa que está muy agrandado, ¿cierto? Y por lo tanto no se ve bien el detalle de algunos sectores. Vamos a tener elementos particulares. En este sector de acá vamos a tener la simbología. Principalmente en la cartografía básica, IGM, algunos elementos que vamos a poder encontrar van a ser, por ejemplo, caminos, ciudades, toponimia, que es el nombre de algunos lugares, cotas, que son los puntos más altos de los cerros, curvas de nivel, que indican cómo cambia la altitud, ¿cierto?, en diferentes lugares. Eso es una curva de nivel. Van a tener también cuerpos de agua, salares, glaciares, etc. Todo esto va a estar representado en la carta normal del IGM. Otros elementos como por ejemplo divisiones administrativas también se van a encontrar representados en ella. Vamos a tener en este sector de aquí abajo, ¿cierto?, lo que se llama el esquicio, que es un elemento importante de un mapa. Cuando nosotros estamos mirando una proporción de la superficie terrestre, es difícil localizar esa superficie en algún lugar de la Tierra. Por lo tanto, si nosotros tenemos un esquicio, que es un mapa más alejado, nos va a permitir decir, mira, tú estás mirando ese sector de la región o del país. Por lo tanto, es fácil localizar en qué lugar estamos trabajando. Vamos a tener por acá el norte, las especificaciones técnicas, y vamos a tener las especificaciones de la proyección de esta cartografía. Esos han sido los elementos de la cartografía básica, en este caso de la clase número 7. Muchas gracias.